Bueno, y hemos estado muy atentos estos días y por supuesto en estas horas a lo que ha pasado en Chile, donde Janet Jara y José Antonio Kast van a definir la presidencia en una segunda vuelta el 14 de diciembre del 2025. Janet Jara, ex ministra de Trabajo del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, llegó al 26,8% de los votos. El abogado José Antonio Kast obtuvo el 23,9%. Y para conocer un poco más detenidamente lo que pasó y lo que vendrá en Chile, estamos en contacto con la colega Silvia Córdoba de Canal Mega de Chile. Silvia, bienvenida a Informativo Sarandí de Uruguay. ¿Cómo estás? Hola, bien, aquí asimilando lo que han sido los resultados acá en Chile, porque sin duda el día de hoy es para sacar hartos cálculos electorales de los candidatos presidenciales, porque sin duda hoy van a empezar a movilizarse harto en Chile. Bueno, ¿y qué es lo que se está diciendo entonces? Porque según lo que veíamos desde Uruguay, las encuestadoras le dan un poquito más de margen a Janet Jara y bueno, fue sorpresa. Tuvo menos votos de los previstos y Kast, que va por la tercera, ¿no? Va por la tercera Kast, ¿no? Este, Sí, la tercera dicen ellos que es la vencida. bueno, ¿y se transforma en favorito para esta segunda vuelta? Bueno, al parecer, más que favorito, sí está marcando un precedente, al menos en las derechas de nuestro país, porque si bien en el oficialismo que ha sido impulsado por Janet Jara durante este periodo como exministra también y como candidata presidencial del oficialismo, ellos lo que esperaban era tener sobre un 30%, que finalmente es como la aprobación que ha tenido durante estos años el presidente de la República, Gabriel Boric, algo que no alcanza solamente teniendo el 26,85% de los votos, y esto por supuesto ha generado un golpe también para el oficialismo y un cierto temor ante el favoritismo de José Antonio Kast, donde definitivamente él con cerca de 2% le está siguiendo en la competencia, Ujú. y donde además va a tener que dentro de los próximos días ver cuáles van a ser los apoyos que va a recibir este candidato presidencial del Partido Republicano, de Sociales Cristianos, sobre todo ante derrotas que marcan acá en nuestro país, que es el caso, por ejemplo, de la ex ministra, ex senadora, ex diputada Evelyn Matei, que finalmente queda en un quinto lugar y que ayer la vemos tomándose una foto con José Antonio Kast y ¿Mm? entregándole ya el respaldo total a esta candidatura, que sin duda esos votos van a generar un antes y un después, también con candidaturas como Johannes Kaiser y gente que también tiene en la mira, que es este tercer lugar que saca Franco Parisi. Bien, y hablando de Parisi, ¿qué características tiene este candidato y a quién apoyará? Seguramente a Kast, ¿verdad? ¿O no lo ha Aquí está definido? la gran duda, Ujú. porque finalmente Franco Parisi ha sido un fenómeno que es muy analizable en Chile respecto a qué sector político él llama la atención. Finalmente, él capta las miradas de un público que no está contento con las políticas tradicionales que ha tenido Chile, de partidos tradicionales, y donde el mismo candidato ha dicho que él no es facho, no es como Nacho, y ha sorprendido ya nuevamente teniendo un tercer lugar en esta elección presidencial, que pasó así también hace 4 años atrás, cuando la competencia estaba entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. Ujú. Ahora, ¿para qué lado se va a ir? Eso es una gran duda. Generalmente el Partido de la Gente lo que convoca es a esta asamblea digital, donde tiene que votar la gente a través de Internet, y donde ahí mismo ellos sin duda van a convocar, por ejemplo, a este estilo de Bad Boys, que ha sido uno de los programas que ha desarrollado Franco Parisi, donde se presentan los candidatos presidenciales, hacen sus propuestas y después la gente en las redes sociales vota. Así que va a estar muy en la duda qué va a pasar, pero sin duda esos votos marcan tanto un centro y también una derecha. Además estamos hablando de José Antonio Kast, que también representa una derecha más dura de nuestro país, Ajá, sí. y donde efectivamente quizás esos votos se pueden dividir también con Janet Jara. Ajá. Silvia, ¿qué tipo de campaña te imaginas? ¿Hay mucha radicalización en los discursos? Ha pasado que, a diferencia de hace 4 años atrás, teníamos un contexto completamente distinto en Chile. Finalmente, quienes se enfrentaban en ese balotaje, que era José Antonio Kast y Gabriel Boric, la pelea era respecto a lo que veníamos nosotros desarrollando en Chile, que tiene que ver con un estallido social, Ujú. un contexto Claro, completamente distinto, exacto, donde la sí. gente tenía peticiones muy eh, distantes a lo que estamos viviendo el día de hoy.
tanto por el estallido, veníamos de un proceso plebiscitario donde había ganado rotundamente la idea de crear una nueva constitución y luego con el paso del tiempo, bueno, se rechazan los procesos constituyentes, la Carta Magna, el cambiarla, Ujú. y donde hemos vivido también un proceso en el país donde hoy las medidas o las prioridades que tienen los chilenos tienen que ver más por el marco de la seguridad, Ajá, donde José Antonio Caz ha tenido un tono bastante duro, sobre todo con el actual gobierno, y eso ha sido parte de los discursos que han tenido las derechas acá en nuestro país, sobre la seguridad, el tema de qué pasa con la migración ilegal, y donde sin duda una de las banderas de lucha que las ha tomado ha sido las derechas, sobre todo el Partido Republicano que ha sido encabezado por José Antonio Caz, y donde eso quizás va a complejizar un poco más la carrera presidencial de la ex ministra Janet Jara, que viene del gobierno de Gabriel Boric, que sin duda ella durante todo este proceso de campaña ha tratado de desmarcarse del Ejecutivo, pero el paso y el continuismo que han acusado desde la derecha ha tomado bastante fuerza en estas elecciones, sobre todo al conocer un resultado que no alcanza el 30% de lo que ha sido la aprobación del gobierno del presidente Gabriel Boric, y donde sin claro. duda la sumatoria tanto de José Antonio Caz, Johannes Kaiser, que sin duda este público no, es muy difícil que se mueva para la izquierda, también el de Evelyn Matei, va a marcar un antes y un después, y donde ahí la carrera parece que va dándole un poquito más de ventaja a José Antonio. Vamos a tener igual un mes de campaña donde van a estar completamente desplegados. Por ejemplo, nosotros este domingo vamos a tener un debate en nuestro canal, en Mega Noticias, que va a ser el primer debate que van a tener estos dos Mira, el primer candidatos que debate, pasan ya la mira qué segunda bien. vuelta. El primer debate es el Sí, domingo, lo tienen ustedes. Mira qué fuerte, ¿eh? exactamente, así que lo tienen que ahí estar escuchando, Sin viendo, dudas, sin y dudas. ahí vamos a ver cómo van a ser las posturas. Sin duda esta semana va a ser muy clave los apoyos que va a recibir ya José Antonio. Ya lo recibió de Evelyn Matei, que era una candidata que estaba súper Ujú. reacia a apoyar a José Antonio debido a las polémicas que ellos han tenido respecto a los bots que, por ejemplo, catalogaron a Evelyn Matei de que tenía Alzheimer, y ella misma decía que provenían de republicanos, pero aún así se sacó la foto de unidad el día de ayer en el comando de José Antonio Caz, y ahí vamos a ver si este público de Chile Vamos, que es uno de los sectores de la derecha tradicional de nuestro país, va a estar con este candidato, y también para qué lado, por ejemplo, el expresidente Eduardo Frei, que es uno de los históricos de la democracia Ujú. cristiana, que ha estado en contra del apoyo de su partido a Janet Jara, va a marcar también un antes y un después para dónde se van a ir también, por ejemplo, esos votos donde él ya ha sido crítico a la izquierda de nuestro país y donde no ha dicho quién es su candidato. Así que tenemos harto trabajo y hartos temas por resolver, pero sin Ujú. duda se viene entretenida esta carrera presidencial. Silvia, para poder entender aquí desde el Uruguay, muchas veces se lo cataloga acá como de ultraderechista. ¿Es correcto definirlo así? ¿Es una especie, para ejemplificar, de Javier Milei chileno o hay diferencias? ¿Cómo lo analizarías tú? Por ejemplo, yo he hablado con diputados que son cercanos a mi ley en Argentina, y ellos han considerado igual que tiene ciertas diferencias con José Antonio Caz. Si bien acá en Chile José Antonio Caz es catalogado como una persona que va más allá de la derecha tradicional, que estamos hablando, por ejemplo, lo que ha sido el legado del expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Ujú. Que está más ligado a un Chile Vamos, a partidos que en Chile son, por ejemplo, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, que hablan más de una centro derecha a un centro político que es más liberal, que hay división, por ejemplo, por los temas valóricos, pero en cambio el Partido Republicano es un partido mucho más tradicional, de la libertad, por ejemplo, en nuestro país, y donde en este caso, en temas valóricos, en temas de orden público, ahí ha marcado una distancia completamente con la derecha, más moderada en Chile, que esta vez sale derrotada y que esta vez ahí entra José Antonio Caz con su discurso. Ahora, en Argentina, por ejemplo, quienes son más cercanos a Milei han considerado que uno de los grandes errores que ha tenido José Antonio Caz es, por ejemplo, haber entregado la Constitución de 1980 a que fuera plebiscitada, que fuera cambiada en un segundo proceso constituyente que fue liderado por el Partido Republicano. Ujú. Ahí hay diferencias que siguen generándole, por ejemplo,
críticas a José Antonio Kast respecto a su paso en la derecha de nuestro país, pero sin duda él marca una derecha que es un poco más tirada a la derecha que los partidos tradicionales que son de estos sectores. Uh-huh. Silvia, para ir terminando, aquí en las elecciones uruguayas se suele hablar de integración regional, de Mercosur, se habla mucho de Chile como una suerte de ejemplo en materia económica. En Chile, ¿se habla de la integración regional? ¿Se habla del Mercosur o se mira al Pacífico directamente? No, ahí hay completamente un discurso que sí habla al regionalismo, sí habla al Mercosur, eh, pero sobre todo también ha habido diferencias respecto al trabajo que ha realizado, por ejemplo, en Estados Unidos Donald Trump. Uh-huh. Aquí ha habido matices respecto y que han marcado también un antes y un después en lo que ha sido el discurso de los candidatos presidenciales. Por ejemplo, un presidente, Gabriel Boric, que el día de hoy ha tenido un tono muy duro con la gestión del presidente de Estados Unidos, tanto en materia migratoria como en materia también, no sé, del Océano Pacífico, que ha sido uno de los temas que ha tratado de impulsar el actual mandatario, y donde incluso ahí ha llevado a una Janet Jara a desmarcarse y decir que no es el estilo que tiene, por ejemplo, ella si llega a ser presidenta del país. Ahora, en la derecha de nuestro país sí están por los acuerdos con Estados Unidos, sí están por el diálogo con Donald Trump, asegurando que aquí, más allá de las diferencias políticas, ideológicas que se puedan tener, es necesario generar este diálogo con Estados Unidos porque por lo menos es una potencia importante que sí le conviene, por ejemplo, para generar acuerdos económicos con Chile. Entonces aquí hay matices en Chile respecto a los negocios y respecto a los diálogos que se tienen que tener, por ejemplo, con grandes potencias. Silvia Córdoba, periodista, Canal Mega de Chile, muchas gracias por tu tiempo esta mañana aquí en Sarandí de Uruguay. Ha sido un placer. Igualmente, que estén muy bien. Igualmente, que lo pases muy bien. Hasta pronto.